Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno teneros por aquí. Hoy estoy súper emocionado /diagonal porque vamos a hablar de algo que, bueno, a mí me robó el corazón. ¿Alguna vez os habéis sentido completamente absorbidos por una historia, por unos personajes que te hacen reír, llorar, suspirar y, sobre todo, creer en el amor? Pues hoy vamos a sumergirnos en algo así, amor inesperado. El secreto de Mert. Afra. La historia que te robará el corazón. Este vídeo es especial, porque no es una reseña tradicional, ni un simple resumen. Quiero compartir con vosotros mi experiencia, mis sentimientos, lo que esta historia me hizo sentir. Y también quiero que si no la conocéis, la descubráis, y si ya la conocéis, pues que recordemos juntos porque nos enamoramos de ella. Vamos a hablar de Mert, Afra y todos los personajes que hacen de esta novela algo tan especial. Prepárense porque vamos a destripar con mucho cariño este torbellino de emociones. Antes de empezar, y sé que siempre lo digo, pero es que es súper importante, si eres nuevo /diagonal por aquí, te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ningún vídeo como este donde hablamos de libros, series, películas y todo lo que nos hace vibrar. Venga, un clic y listo. Ahora sí, empecemos. Amor inesperado. El secreto de Mert. Afra. El título ya es intrigante, ¿verdad? Te susurra misterio, te promete romance. Y cumple con todo lo que promete y mucho más. La historia nos presenta a Mert, un hombre con un pasado misterioso y un presente, bueno, digamos que complicado. Es un personaje que al principio te puede parecer distante, incluso un poco brusco. Pero a medida que avanzas en la lectura, te das cuenta de que hay mucho más debajo de esa fachada. Es como una cebolla que vas pelando capa por capa, y descubres un corazón lleno de cicatrices, de dolor, pero también de una inmensa capacidad de amar. Y luego está Afra. Afra. Una mujer fuerte e independiente con una gran pasión por la vida y una valentía que te deja sin aliento. Es una mujer que sabe lo que quiere, que no se deja amedrentar por nada ni por nadie. Y lo más importante, Afra cree en el amor, a pesar de todo. A pesar de las heridas, a pesar de los miedos. La conexión entre Mert y Afra es mágica. Es una de esas relaciones que te atrapan desde el primer momento. No es el típico flechazo, no es amor a primera vista. Es algo que se construye poco a poco con miradas, con silencios, con gestos, con el roce de las manos. Es una atracción que va más allá de lo físico, es una conexión mental y emocional que te hace sentir que están destinados a estar juntos, aunque el destino parezca empeñado en separarlos. El secreto de Mert es, obviamente, un elemento clave en la trama. Es lo que da pie a todos los conflictos, a todas las tensiones. Y sin desvelar demasiado, os diré que es un secreto que te rompe el corazón. Es un secreto que explica muchas cosas, que justifica muchas decisiones y que te hace empatizar aún más con Mert. La ambientación de la historia también es fantástica. La autora, que es un genio /diagonal consigue transportarte a otro lugar, a otra época. Cada detalle, cada descripción, te sumerge en el mundo de Mert y Afra. Sientes el frío, el calor, los olores. Es como si estuvieras allí, viviendo la historia con ellos. Una de las cosas que más me gusta de esta historia es la evolución de los personajes. No son personajes planos, estáticos. A medida que avanzas los ves crecer, cambiar, aprender. Mert se ablanda, Afra se vuelve más vulnerable. Y ese crecimiento es lo que hace que te encariñes aún más con ellos. Ves sus imperfecciones, sus errores, sus miedos. Y a pesar de todo, los quieres, los apoyas, los animas. Otro punto fuerte es la forma en que la autora aborda temas importantes. Habla de la superación, del perdón, de la importancia de la familia, del poder del amor. Pero lo hace de una forma sutil, sin moralizar, sin caer en clichés. Te hace reflexionar, te hace sentir. Te hace cuestionar tus propias creencias. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar los personajes secundarios. Porque aunque Mert y Afra son los protagonistas, los personajes que les rodean son igual de importantes. Cada uno tiene su propia historia, sus propios matices, sus propios conflictos. Y todos ellos contribuyen a enriquecer la trama, a hacerla aún más compleja y emocionante. En resumen, amor inesperado. El secreto de Mert. Afra es una historia que te toca el alma.
Es una historia que te hace reír, llorar, suspirar. Es una historia que te hace creer en el amor, en la esperanza, en la capacidad de superar cualquier obstáculo. Es una historia que te deja una huella imborrable. Así que si no la habéis leído, os la recomiendo encarecidamente. Si os gustan las historias de amor con un toque de misterio y mucha emoción, esta es vuestra novela. Y si ya la habéis leído, pues, volvamos a leerla juntos. Porque siempre hay algo nuevo que descubrir, siempre hay algo nuevo que sentir. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Sé que he sido un poco apasionado /diagonal, pero es que esta historia me encanta, y me encanta compartirla con vosotros. Quiero agradeceros a todos y a cada uno de vosotros por estar aquí, por ver el vídeo. Espero que os haya servido para descubrir esta maravilla, o para recordar por qué os enamorasteis de ella. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué os pareció la historia? ¿Qué personaje os gustó más? ¿Os emocionó tanto como a mí? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que pensáis. No seáis tímidos /diagonalas. Y por supuesto, no olvidéis darle un buen like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y por favor, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Necesito que seamos una gran comunidad de lectores, de amantes de las historias que nos hacen vibrar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y a leer. Hola de nuevo, amantes de la lectura, y bienvenidos a mi canal. Como ya sabéis, hoy estamos aquí para sumergirnos en el universo de amor inesperado. El secreto de Mert. Afra, una novela que, como os dije al principio, me robó el corazón. Pero no me conformo con solo decir que me gustó, quiero ir más allá, quiero compartir con vosotros cada detalle, cada emoción que esta historia despertó en mí. Así que preparaos para un viaje lleno de sentimientos. Ya hemos hablado del título, que es como una invitación a un mundo de misterio y romance. Pero, ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué hace que esta novela sea tan especial? Pues bien, permitidme desglosar cada uno de sus elementos y compartir con vosotros mi experiencia personal. Empecemos por Mert. Desde el primer momento, Mert es un enigma. Su fachada, como mencioné antes, es fría, distante e incluso un poco tosca. Pero conforme avanzas en la lectura, descubres que esa coraza esconde un alma atormentada, un pasado lleno de sombras que lo han marcado profundamente. La autora logra crear un personaje complejo, lleno de matices, con el que te identificas, a pesar de sus errores. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa lucha interna, lo que lo hace tan humano y, al final, tan entrañable. Ver cómo se abre a Afra, cómo permite que ella penetre en su mundo y derrumbe sus barreras, es una experiencia que te llena de esperanza. La transformación de Mert es gradual, creíble, y te hace creer en la posibilidad de redención y en el poder del amor para sanar heridas profundas. Ahora, hablemos de Afra. ¿Qué personaje? Afra es la personificación de la fuerza y la independencia. Es una mujer que ha aprendido a valerse por sí misma, que no teme enfrentarse a los desafíos y que tiene una fe inquebrantable en sus propios ideales. Pero al mismo tiempo, Afra es sensible, compasiva y tiene una gran capacidad de amar. Su valentía no es ciega, sino que está acompañada de una gran inteligencia emocional. Su lucha por la verdad, por la justicia y por la felicidad es admirable. Y sobre todo, Afra es una mujer que se atreve a soñar, a pesar de las adversidades. Su historia nos enseña que la fuerza reside en la vulnerabilidad, y que ser valiente no significa no tener miedo, sino enfrentarse a él. La conexión entre Mert y Afra es el corazón de la novela. Es una relación que se construye lentamente a base de miradas, gestos, silencios y pequeñas acciones. No es el típico amor a primera vista, sino una atracción que se desarrolla de forma orgánica, basada en la admiración, el respeto y la comprensión mutua. La autora nos regala escenas llenas de tensión, de química, de deseo contenido. La forma en que Mert y Afra se relacionan, cómo se buscan, cómo se complementan, es simplemente fascinante. Su relación no es perfecta, tienen sus conflictos, sus dudas, sus miedos. Pero es precisamente esa imperfección, esa lucha constante, lo que la hace tan real y tan conmovedora. Es una relación que te hace suspirar, que te hace desear un amor así para ti. Y por supuesto, no podemos olvidar el secreto de Mert. Este secreto es el motor de la trama, el que impulsa la historia y genera la tensión.
Sin revelar demasiado, puedo decir que es un secreto que revela un pasado oscuro, lleno de dolor y sufrimiento. Es un secreto que explica muchas de las actitudes de Mert, que justifica sus miedos y sus reservas. Es un secreto que al ser descubierto pone a prueba la relación entre Mert y Afra y les obliga a enfrentarse a sus propios fantasmas. La revelación de este secreto es un momento clave en la novela, que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la importancia del perdón y sobre la posibilidad de rehacer tu vida. La ambientación de la historia es otro de los puntos fuertes de la novela. La autora logra transportarte a otro lugar, a otra época, con una maestría impresionante. Cada descripción, cada detalle, te sumerge en el mundo de Mert y Afra. Sientes el frío, el calor, los olores. Es como si estuvieras allí, viviendo la historia con ellos. La ambientación no es solo un telón de fondo, sino que es un personaje más, que influye en la trama y en el desarrollo de los personajes. La autora utiliza la ambientación para crear atmósferas diferentes, para generar suspense, para despertar emociones. Otro de los aspectos que me conquistó de esta historia es la evolución de los personajes. Como ya mencioné, Mert y Afra no son personajes planos, sino que evolucionan a lo largo de la novela. Sus experiencias, sus relaciones, sus conflictos les obligan a cambiar, a crecer, a aprender. Mert se abre emocionalmente, aprende a confiar y a amar. Afra se vuelve más vulnerable, aprende a perdonar y a aceptar sus propios miedos. Ver su crecimiento, sus aciertos y sus errores, es algo que te hace conectar con ellos a un nivel más profundo. Te identificas con sus luchas, celebras sus victorias y sufres con sus derrotas. La forma en que la autora aborda temas importantes es admirable. Habla de la superación, del perdón, de la importancia de la familia, del poder del amor. Pero lo hace de una forma sutil, sin moralizar, sin caer en clichés. Te hace reflexionar, te hace sentir. Te hace cuestionar tus propias creencias. La novela nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, de la comprensión y del respeto. Nos enseña que todos tenemos nuestros demonios, y que a pesar de todo, siempre hay una posibilidad de redención. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar los personajes secundarios. Porque aunque Mert y Afra son los protagonistas, los personajes que les rodean son igual de importantes. Cada uno tiene su propia historia, sus propios matices, sus propios conflictos. Son personajes que enriquecen la trama, que aportan diferentes perspectivas y que te hacen sentir aún más involucrado en la historia. La autora crea un universo lleno de personajes memorables, con los que te encariñas y a los que sigues con interés. En resumen, amor inesperado. El secreto de Mert. Afra es una historia que te toca el alma. Es una historia que te hace reír, llorar, suspirar. Es una historia que te hace creer en el amor, en la esperanza, en la capacidad de superar cualquier obstáculo. Es una historia que te deja una huella imborrable. Es una novela que te invita a la reflexión, que te hace sentir emociones intensas y que te hace creer en la magia de las historias. Así que si no la habéis leído, os la recomiendo encarecidamente. Si os gustan las historias de amor con un toque de misterio y mucha emoción, esta es vuestra novela. Y si ya la habéis leído, pues, volvamos a leerla juntos. Porque siempre hay algo nuevo que descubrir, siempre hay algo nuevo que sentir. Siempre hay una nueva emoción esperando a ser descubierta. Pero quiero ir un paso más allá. Para aquellos que ya la han leído, os invito a recordar algunos momentos clave. ¿Recordáis esa escena en la que? ¿Y cómo os sentisteis cuando? Compartir esos momentos, revivirlos juntos, es una forma de conectar aún más con la historia y con los demás. Y para aquellos que no la conocen, os animo a que os sumerjáis en ella sin dudarlo. Dejad que la historia os atrape, dejad que os lleve por un torbellino de emociones. No os arrepentiréis. Preparad pañuelos, preparad palomitas, preparad vuestro corazón, porque esta historia os lo va a robar. Y por supuesto, como siempre, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué os pareció la historia? ¿Qué personaje os gustó más? ¿Os emocionó tanto como a mí? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que pensáis. No seáis tímidos /diagonalas. Contadme vuestras escenas favoritas, los personajes que os enamoraron, los momentos que os hicieron soltar alguna lagrimilla.
Y por supuesto, no olvidéis darle un buen like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y por favor, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Necesito que seamos una gran comunidad de lectores, de amantes de las historias que nos hacen vibrar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y a leer. Y a sentir. Y a soñar. Porque las historias están para eso, para hacernos vibrar. Y esta sin duda lo consigue. Hasta la próxima.